7:38 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página conversando con Timoteo Zambrano, él es diputado a la Asamblea Nacional. Habíamos dejado una pregunta al aire, usted habla de equilibrio, pero con este nuevo CNE ¿se puede lograr ese equilibrio? Porque ha habido muchas críticas en cuanto a la designación de Indira Alfonso como presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pues muchas personas dicen, ella fue la que otorgó la sentencia en el año 2015, donde dejó sin representación al estado de Amazonas. Y no tanto eso, sino también que no convocaron a unas elecciones nuevamente en 5 años. Mira, a mí me gustaría algún momento, no sé si es todavía, hablar de ese tema de los diputados de Amazonas, porque eso tiene mucha tela, ¿no? Pero bueno, si vemos para atrás, entonces no pudiéramos hacer nada, porque siempre alguien tiene un cuestionamiento. Pero me quedo con tu frase que me parece muy precisa, que es el equilibrio. Este CNE es un CNE que de los principales solo una repite. Repite quizás por el grado de conocimiento que tiene, pero al final es un CNE totalmente renovado, prácticamente en un 70%. De los suplentes creo que hay 2 o 3 que repiten. De lo que correspondería a la oposición, por decirlo de una manera, prácticamente creo que no repite ninguno. Bueno, ¿qué fue lo que dijimos? Bueno, tenemos que tener un CNE equilibrado. Y ese CNE equilibrado dio 3-2 en los principales, asumiendo ellos la presidencia. Bueno, eso fue una negociación, obviamente, es decir, cómo configurábamos esa estructura, cómo lograr ese equilibrio. No hay duda que en esta etapa, que es una etapa clave, porque tenemos que ver en esa negociación cómo normalizar, cómo señalar, creando las condiciones para normalizar el país y para entrar en el horizonte electoral. Fíjate tú que además hay un hecho importante, y es que este CNE es un CNE hot, es decir, dura lo que va a durar las parlamentarias. Y es decir, hasta enero. Claro, pero eso tiene una razón, eso es cumpliendo la Constitución. Es decir, cuando tú, la sala te habla y te dictamina una omisión, no significa que se quedan per se, sino que al llegar la nueva Asamblea Nacional tiene que cumplir con su responsabilidad y nombrar, como establece la Constitución, el nuevo CNE, que es el CNE para 7 años, con una escala de 3 años, en fin. Bueno, hasta eso hemos hecho. Es decir, que la próxima nueva Asamblea Nacional, que se derivará, que será una asamblea muy plural, que va a ser necesario, imprescindible el diálogo político, porque el sistema de mayoría que hemos tenido hasta ahora es un sistema que cercena el diálogo político. Ahora no, porque para tú lograr los 2/3 va a ser una asamblea multipartidaria, vas a tener que negociar y dialogar para tener ese nuevo CNE. Hasta en eso nosotros, en la mesa de diálogo nacional, nos cuidamos de darle al país una ruta que efectivamente se marcara con, digamos, la arquitectura constitucional. Y eso está allí. No hay prácticamente mayor cosa que le puedan cuestionar al recurso que hemos introducido, porque incluso ahí están las garantías, es un debate. Las garantías constitucionales, vamos a decir, no solamente constitucionales, esas garantías están en toda la normativa electoral. Lo que tenemos que hacer es lograr que eso se vaya cumpliendo paso a paso. Incluso, fíjate, se habla mucho, por ejemplo, de que no le van a dar la tarjeta a algunos partidos. No, se aprobó también que en el cronograma electoral estará destinado un lapso de tiempo para que los partidos, demostrando su vocación participacionista y electoral, vayan a rescatar su tarjeta. Eso está también en el cronograma, es decir, lo que no lo puedes hacer fuera no lo puedes hacer fuera de la ley, es decir, lo que quieren, todo cuestiona, pero lo que quieren es que haya una decisión, no sé de quién, que no hay manera de hacerla para que eso ocurra. En estas propuestas de la Mesa de Diálogo Nacional también está contemplado los observadores internacionales, específicamente la Organización de Estados Americanos. Bueno, esos son uno de los tantos, son miles de observadores de organizaciones, yo creo que hay millares de organizaciones internacionales. No, porque la relación, objetivamente, la relación que hay con el secretario general y con la OEA está fracturada, por lo tanto es muy difícil, no hay convenio, no hay acuerdo,
que pueda venir la Organización de Estados Americanos. Cuando la Organización de Estados Americanos se convirtió en un partido político internacional, que en vez de ayudar a superar la coyuntura, el conflicto político venezolano, se apartó de eso y entró a formar parte de uno de los extremos, bueno, se invalidó como una organización que pudiera haber ayudado muchísimo en el conflicto venezolano. Por lo tanto, ahí está establecido en nuestro recurso que venga Naciones Unidas y la Unión Europea. Bueno, y otras organizaciones que tendrá que decirlo ya el Consejo Nacional Electoral, pero señalamos fundamentalmente esas dos. Bueno, yo esperaría que esas organizaciones, fiel a sus mandatos, bueno, puedan ayudar como observadores internacionales de este proceso que ya hemos iniciado con la designación de este nuevo CNE. Otras garantías, por ejemplo, actualizar el padrón electoral, bueno, está las actualizar máquinas, el padrón electoral, están las eliminación de puntos rojos. Están las auditorías, está lo de los puntos rojos y azules, que nosotros planteamos la sustitución de esos puntos, porque no generan confianza. Pues yo digo que está en la normativa electoral esos puntos, pero obviamente hoy en día no generan confianza y hay que sustituirlo. La tinta indeleble, aspiramos que la Universidad Central esta vez pueda fabricar esa tinta indeleble. En fin, están los observadores nacionales, bueno, son 17, 18 garantías electorales. Por eso te repito, esas garantías que están en la normativa electoral, en todo lo que es la doctrina electoral de este país, de acuerdo a su sistema electoral, ahora tiene que venir el nuevo Consejo Nacional Electoral para ir revisando, normando, ajustando esas garantías. Y estamos hablando de 17 y 18. Por cierto, te voy a dar un dato. Esas no son otras que aquellas garantías que debatimos y preacordamos en República Dominicana, en los diálogos de República Dominicana. Recuerdo que Vicente Díaz, que es una persona extremadamente competente en el ámbito electoral, fue el que llevó la ponencia de ese tema y tuvimos un debate de más de 6 horas. Y preacordamos esa garantía. Significa que es importante a lo largo del tiempo que el gobierno, la delegación del gobierno y la delegación de la oposición estábamos de acuerdo en ese conjunto de garantías. Y esas son las garantías que se están repitiendo. Mira, yo creo que hay una voluntad política que hay que rescatar en este proceso de ahora y que tenemos que aprovechar esa ventana que se abre en este proceso electoral que ha demostrado el gobierno en la mesa y que ha demostrado la oposición en la mesa para darle a este país una ruta electoral que nos permita superar las diferencias y superar el conflicto y el problemón político que tenemos. Es decir, a su juicio se le tiene que dar ese voto de confianza al Ejecutivo Nacional. No, yo diría que hay que darle un voto de confianza al nuevo CNE, que es una representación digamos, de la visión de ambas partes. Si cuando tú dices que tengo un Consejo Nacional Electoral equilibrado, cuando tú dices que estamos cambiando el sistema electoral mayoritario por un sistema proporcional, cuando tú dices que tenemos un conjunto de garantías que la comparten de manera responsable gobierno y oposición, bueno, tú tienes que darle justamente, y hay un equilibrio de ese Consejo, tú tienes que darle confianza al desarrollo, esperar un poco y darle confianza al desarrollo de ese nuevo CNE, de los nuevos rectores. Es decir, dispararle como le están disparando a algunos, bueno, me parece que eso es no querer tener elecciones, que eso es importante, porque aquí cuando plantean la abstención es porque hay un deseo de que no haya elecciones de ninguna naturaleza, de nada, sino que quieren continuar con el mismo estatus. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper, porque de esa manera desescalas la polarización, de esa manera supera el lenguaje hiriente, la confrontación política y regresas al diálogo político, al seno de la Asamblea, que es donde se produce la política de 24 horas del día, donde está la gran representación de todos los estados, el concepto federal, en fin. Bueno, le das equilibrio también
al desarrollo y a la política venezolana. Diputado, Eduardo Centey ayer nos decía que si bien es cierto, la representación de los rectores del CNE es 3 para el gobierno, 2 para la oposición venezolana, el cargo más importante es la presidencia y está con Indira Alfonso, porque los otros cargos, decía Centey, eran simbólicos. Entonces, ¿cómo llamar a participar a todos los venezolanos en estas elecciones parlamentarias? Eso me lo va a responder en la próxima parte. 7:48 de la mañana.